Buenas tardes. Todos a esta conferencia sobre el programa del curso 2025-2026 de la Academia Notaria. Entonces, tenemos a nuestro compañero y amigo Carlos Mayer de Notario de Sevilla, para hablar sobre los poderes preventivos en gran poder de convocatoria, con el calor que hace, pues hay muchos amigos, muchos videos para bien. Bien. Buenas tardes. Gracias, Pachi, por tu palabra. Gracias por tu insistencia para la presentación de esta, para esta conferencia. Sepan que si estoy aquí es por la insistencia de nuestro presidente, con lo cual confío en que sepan ustedes disculparlo. Muchas gracias también a todos los que asisten, tanto por vía telemática como de manera presencial, especialmente estos últimos, como decía Pachi, teniendo en cuenta el calor tan tremendo que tenemos estos días en Sevilla. Pasado mañana, día 3 de junio, se cumplen 5 años de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 8/2021 de reforma de la legislación civil y procesal en el ejercicio de la capacidad para el apoyo de personas con discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica, por la cual, después de una larga tramitación, se adaptaba nuestro ordenamiento jurídico a los postulados y exigencias de la Convención de Nueva York de 13 de diciembre de 2006. Todo ello, más allá que una simple reforma legal, supuso un verdadero cambio de modelo, un cambio de concepto en el tratamiento, nuestro ordenamiento jurídico de la discapacidad, basado en dos ideas fundamentales. De una parte, el reconocimiento de la capacidad jurídica a toda persona como elemento inherente a la propia dignidad personal, y de otra parte, el establecimiento de un sistema de medios de apoyo para su ejercicio basado en la primacía de la voluntad, deseos y preferencias de la persona. La máxima expresión legal de esta idea fundamental es la institución de los poderes preventivos, de las que nos ocupamos hoy, si bien lo haremos desde una perspectiva eminentemente práctica, a la luz de la experiencia vivida en nuestro despacho en los ya casi 5 años de vigencia de la legislación, que se inició 3 meses después de su publicación en el BOE, es decir, el 3 de septiembre de 2021. Los poderes preventivos, como sabemos, no constituyen una novedad de la Ley 8/2021, ya que habían sido introducidos previamente en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley 41, por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre de protección patrimonial de personas con discapacidad. Si bien lo hizo de manera ciertamente tímida, como casi pidiendo perdón por ella, se introdujo como un último párrafo del artículo 1732 relativo a las causas de extinción del contrato de mandato, en el cual se preveía que el mandato se extinguiría por la incapacitación sobrevenida del mandante, salvo que éste hubiese dispuesto su continuidad o que el mandato se hubiera dado precisamente para el caso de incapacidad del mandante apreciada conforme a lo por él establecido. Esta timidez del legislador determinó que en la práctica inicialmente pasara desapercibido en amplios sectores, no solamente sociales, sino operadores jurídicos. Creo que todos pudimos comprobar en nuestros despachos que era una institución relativamente poco conocida. La Ley 8/2021 ha venido a regular de forma orgánica y autónoma por primera vez a los poderes preventivos, cambiando su ubicación sistemática desde el libro cuarto, obligaciones y contratos, al libro primero de las personas. Toda una declaración de intenciones. Su regulación se contiene fundamentalmente en los artículos 256 a 262 del Código, bajo la rúbrica de su sección titulada de los poderes y mandatos preventivos. Si bien algún autor, como Martínez Calvo, señala que aún así la normativa sigue siendo insuficiente y que debe ser complementada según las circunstancias en cuanto sean compatibles con las normas específicas de los poderes, bien por las normas del contrato de mandato, bien por las de la curatela. Una primera cuestión que nos planteamos es si los poderes preventivos son un simple poder, es decir, una modalidad especial dentro del concepto general de poder, o si trascienden de ese concepto para constituir una figura con perfiles propios. Cuestión preliminar que me parece sumamente importante, puesto que la solución que le demos habrá de influir necesariamente en la forma de abordar su asesoramiento y configuración en el momento de su otorgamiento. Mi sensación personal es que en la práctica, como decía, muchos operadores jurídicos lo siguen contemplando
Pues como un simple poder al que únicamente se le añade la cláusula de que mantenga o adquiera eficacia en caso de discapacidad sobrevenida del poder dante. Esta idea, ciertamente simplista, creo que puede distorsionar su configuración y el asesoramiento necesario, pues desde mi punto de vista no son simples poderes, sino que trascienden de ese concepto a pesar de la terminología del Código Civil que reiteradamente utiliza los términos poder, poder dante y apoderado. Quizá esta terminología, en unión de que su regulación primera, como decíamos antes, se insertara en el ámbito del contrato del mandato, ha podido contribuir a esta simplificación. Pero destaquemos de nuevo su colocación sistemática, ya no en sede de contrato, sino en el libro primero de las personas, en el título 11, medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica, y dentro de él en el capítulo 2 de las medidas voluntarias de apoyo. Este perfil propio, como medio de apoyo, se refleja en varios aspectos. Aun siendo revocables, los poderes preventivos en principio están diseñados para que produzcan su eficacia en una fase vital donde la persona quizás haya perdido el discernimiento suficiente para valorar la actuación del apoderado y en su caso proceder a la revocación. Por tanto, el carácter esencialmente revocable de los poderes, propio de los poderes, se diluye un tanto en los poderes preventivos, sin perjuicio de la posibilidad de su extinción por vía judicial prevista en el artículo 258 del Código, que quizás trata de llenar este hueco. Es, de otra parte, una figura donde tiene gran trascendencia el elemento personal, no solamente por su ejercicio en fase de discapacidad, sino porque es habitual que se incluyan dentro del elenco de facultades no solo las de carácter personal, de carácter patrimonial, sino otras de carácter personal. Diría que de carácter muy personal, como puede ser la prestación de consentimiento para tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas o el acceso al historial médico del poder dante. Todo ello hace que sean especialmente relevantes las cualidades que el poder dante observa en la persona del apoderado y que le conducen a decidir el otorgamiento. Es por ello que el artículo 261 del Código prevé como regla general que el ejercicio de las facultades sea de carácter personal, sin perjuicio de la posibilidad de encomendar su realización de actos concretos a terceras personas. E incluso dispone expresamente que las facultades que tengan por objeto la protección de la persona no serán delegables, régimen que igualmente difiere claramente de lo que para los poderes establece el artículo 1721 del Código Civil. E incluso el último párrafo, en el número 5 del artículo 1732, relativo al contrato de mandato, dispone la extinción de este contrato cuando se constituye en favor del mandante la curatela representativa como medio de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, a salvo lo establecido para los mandatos preventivos. Por el contrario, cuando nos encontramos ante un auténtico poder preventivo, su existencia puede determinar precisamente que no se constituya la curatela, al tener no solo el estatus de medio de apoyo, sino además serlo de carácter preferente, como expresamente nos dice el artículo 255 del Código Civil, y así lo viene reconociendo la práctica judicial. No solamente jurisprudencia menor, sino también el Tribunal Supremo, que en sentencia de 18 de julio de 2024 afirma que el poder preventivo no constituye una delegación de la capacidad, sino una manifestación de la capacidad misma. Interpretando los preceptos del Código a la luz de la Convención de Nueva York, viene a concluir que el poder preventivo se integra en el sistema de apoyos voluntarios y que, por tanto, goza de primacía sobre las medidas judiciales. Esta afirmación, sin duda, hace necesario que los notarios tengamos un alto grado de responsabilidad y diligencia a la hora de su autorización, incompatible de todo punto con la utilización de modelos preestablecidos, teniendo en cuenta, como digo, el carácter preferente respecto a los restantes medios de apoyo previstos en la ley. Esa primacía no es total, sino, como dice el alto tribunal, es compatible con la supervisión judicial, con el objeto de garantizar el equilibrio entre el respeto a la voluntad y la prevención del abuso. Supervisión que puede consistir en autorización de actos concretos o incluso en un curador de apoyo parcial sin alterar la estructura del poder preventivo. Sería una suerte de curatela de control. Afirma el Tribunal Supremo que la fe pública notarial asegura la corrección formal del acto, pero no puede proyectarse sobre su ejercicio futuro, por lo que la intervención judicial es necesaria para preservar el fin del apoyo. No obstante, la conclusión de la citada sentencia, es decir, la primacía del medio de apoyo voluntario, poder preventivo, sobre los judiciales,
demanda del notariado, como decía, una respuesta a la altura de la responsabilidad que se nos confía. Al ser medida de apoyo voluntaria y preferente, solo puede ser desplazado o complementado por una resolución judicial motivada, basada en criterios de necesidad y proporcionalidad. Entiende Bellido González del Campo que a partir de esta sentencia los tribunales de instancia deben presumir la suficiencia del poder preventivo y solo podrán acordar medidas judiciales adicionales tras acreditar que se ha producido un abuso, conflicto o insuficiencia grave. En este sentido, la resolución de la Dirección General de 25 de febrero de 2001 llega a afirmar que el notario es quien garantiza el cumplimiento de la Convención, es decir, se configura al notario como verdadero apoyo institucional. Por lo tanto, hemos de desplazar nuestra perspectiva desde la idea de poder hacia la idea de medio de apoyo. Solo así nos situaremos en la verdadera dimensión de este instrumento jurídico que nos permitirá un correcto asesoramiento a nuestros clientes mediante la adecuada configuración del poder preventivo en función de las circunstancias de cada caso concreto. La siguiente cuestión que nos planteamos es si este medio de apoyo debe revestir la forma de poder o mandato. La distinción entre ambas figuras y las relaciones entre ellas, sin duda, nos retrotraen al temario de las oposiciones. Pero, ¿cuál de ellos puede ser más conveniente? Nuestro código contempla ambas posibilidades. La rúbrica de la sección segunda se titula de los poderes y mandatos preventivos y el artículo 262 del código expresamente dice que lo dispuesto en este capítulo se aplicará a los mandatos sin poder. No obstante, en la práctica hemos de reconocer que la inercia del concepto poder está siendo muy fuerte y que de manera abrumadoramente mayoritaria son poderes los documentos que se otorgan, como negocio jurídico unilateral, ágiles de otorgar, sencillo, relación de facultades, sin necesidad de la comparecencia de la persona apoderada. Sin embargo, la dimensión como medio de apoyo voluntario quizás nos deba conducir a un cambio de tendencia. El carácter bilateral del contrato de mandato puede satisfacer mejor las necesidades que lo motivan e incluso el consentimiento del mandatario viene a vincularlo con la finalidad del mandato desde el momento originario. Nuestro compañero Alfonso Madridejos indica que desde su punto de vista lo ideal sería que la formalización de estos apoyos se realice mediante un contrato bilateral como es el mandato, en el que mandante y mandatario establezcan un régimen adecuado, regulando los derechos y obligaciones del mandatario y fijando los controles que se consideren necesarios. Entiende Martínez Calvo que desde el momento en que se produce la necesidad de apoyo, el poder se convierte realmente en un mandato representativo, entendido como obligación que contrae el mandatario de prestar un servicio o hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otra. Ello presupone la aceptación del mandatario, que puede ser expresa si el negocio se configura como mandato de su otorgamiento o tácita, considerando como tal que ésta se produce cuando el apoderado conoce la necesidad de apoyo y inicia el desempeño de su función. Destaquemos en este sentido, desde el punto de vista positivo, la Ley 3/2024 de 13 de junio de la Comunidad Autónoma de Aragón, que ha venido a modificar el Código de Derecho Foral en esta materia y tras establecer en el artículo 101A como medio de apoyo lo que denomina mandato de apoyo, en el que en su régimen jurídico establece que para el mandatario tendrá carácter obligatorio, dispone posteriormente en el artículo 169.8, bajo la rúbrica Poderes preventivos sin mandato, que el poder que incluya cláusula de que subsista si en el futuro el poder dante necesita apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica o que se otorgue para cuando se produzca esa situación y que no se base en un mandato de apoyo, no se considerará medida de apoyo de la persona con discapacidad. Dejo aquí esta primera reflexión que igualmente conduce a la idea de que abandonemos la comodidad del poder preestablecido. Conocemos que hay dos clases de poderes preventivos previstos en los artículos 256 y 57. El que denominamos con subsistencia de facultades, sin duda el más habitual en la práctica, despliega su eficacia desde el momento del otorgamiento y se deja previsto que subsista la misma si en el futuro el poder dante precisa medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. Suelo decir respecto de esta primera clase que es una especie de institución jurídica mutante, por cuanto, mientras el poder dante no precisa medidas de apoyo, despliega sus efectos como un poder normal, mientras que desde el momento en que aquel precise tales apoyos, el poder deviene en medio de apoyo. Posteriormente haremos referencia a algunas consecuencias que se derivan de esta circunstancia.
Por otra parte, tenemos el poder preventivo en sentido estricto, regulado en el artículo 257 del Código Civil, es decir, aquel que no despliega de momento su eficacia, la cual queda sujeta a que en el futuro el poder dante precise apoyo para el ejercicio de su capacidad, acreditado todo ello en la forma prevista por el propio poder dante. Al respecto, es importante determinar en el otorgamiento del poder de manera objetiva y acreditable cuáles son las circunstancias que determinarán el inicio de tales facultades. Habitualmente suelo incluir que se alcance una discapacidad psíquica igual o superior al 33% o física o sensorial superior al 65%, por ser estos los porcentajes mínimos que se establecen en la Ley 41/2003 para ser beneficiario de un patrimonio protegido. Todo ello, a su vez, acreditado mediante uno o más de un certificado médico, respecto al cual incluso se podría prever, sobre todo si la discapacidad fuera de carácter reversible, que tenga una antigüedad máxima y, por tanto, deba ser renovable cada cierto periodo de tiempo, 1 año, 6 meses, con el objeto de que el grado de discapacidad sea revisado periódicamente. Esencial, por tanto, que se determine con claridad las circunstancias que determinan el inicio de su eficacia. Vamos a continuar exponiendo, siguiendo el criterio clásico que a muchos nos sonará, diferenciando entre los elementos personales, reales, formales, contenido y extinción. Desde el punto de vista personal, intervienen poder dante y apoderado. Respecto del poder dante, el artículo 255 del Código contempla que pueda prever medidas de apoyo cualquier persona mayor de edad o menor emancipada. En relación con el poder preventivo, así también lo entiende la resolución de 5 de diciembre de 2023. Es cierto que el artículo previo, el 254, contempla la posibilidad de adoptar medidas de apoyo durante los 2 años anteriores a la mayoría de edad, cuando un menor sujeto a patria potestad o tutela se prevea que, una vez alcanzada la mayoría, pueda precisar de apoyo. No obstante, de la letra del artículo entiendo que se está refiriendo fundamentalmente a medidas judiciales y, si fuera medidas voluntarias, poder preventivo, sería necesario haber obtenido previamente su emancipación. Berrocal Lanzarot contempla la posibilidad de que se otorguen poderes preventivos por parte de personas sujetas a curatela, siempre que mantengan el discernimiento suficiente, con lo cual entiendo que habrá de ser necesariamente sujetos a curatela asistencial y no representativa. Y coincidimos en admitir la posibilidad de que le otorgue persona que se encuentre sujeta a guarda de hecho. Más flexible se muestra el artículo 168 del Código Aragonés, que permite la posibilidad del mandato de apoyo otorgado por menores de edad a partir de los 14 años, si se tiene la aptitud suficiente y con la asistencia necesaria. En cualquier caso, es obvio que será imprescindible que la persona tenga el discernimiento necesario para ello. Teniendo en cuenta la enorme trascendencia de las facultades y el hecho de que supone un altísimo grado de confianza, puesto que podrán ser ejercitadas en situación de discapacidad, es necesario que el notario emplee el mayor grado de diligencia exigible en la apreciación de ese discernimiento, teniendo en cuenta además el carácter preferente que podría sobre las medidas judiciales, a las cuales podría incluso llegar a excluir. Por ello, deberá el notario asegurarse de que la persona otorgante comprenda qué es el poder, para qué sirve, su extensión, límites, es decir, qué facultades quiere conceder y cuáles no, y por supuesto sus consecuencias y sus riesgos. Que la persona quiera eso, y hasta donde podamos alcanzar con las indagaciones o preguntas que le hagamos, que quiera eso de manera autónoma, es decir, que no sea influida por terceras voluntades de manera maliciosa o interesada. El poder debe otorgarse porque lo quiera el poder dante, no porque lo quiera su entorno. Y finalmente el otorgante debe poder expresar todo ello al notario, si bien en este caso con los medios auxiliares que pudieran ser pertinentes, como intérprete en lenguaje de signos o cualquier otro análogo. Dado que han de otorgarse en escritura pública, todo ello deberá valorarse con especial celo por el notario, quien, como en cualquier otro documento notarial, deberá emitir y reseñar en el documento, bajo su responsabilidad, su juicio sobre el discernimiento de cada otorgante. Una vez autorizada la escritura, ese juicio genera una presunción iuris tantum susceptible de ser destruida en procedimiento judicial con prueba suficiente. Como indica la resolución de 4 de noviembre de 2022, el notario no solamente deberá valorar la capacidad del poder dante, sino que deberá prestarle el apoyo necesario, al ser, como decíamos antes, apoyo institucional.
siendo aconsejable, según indicaciones de nuestro Consejo General, que las actuaciones previas que el notario realice, todas esas diligencias tendentes a cerciorarse de la existencia del discernimiento suficiente, se reflejen en un acta notarial que, por razones de seguridad y su conocimiento futuro, creo que debemos relacionar a través de una nota en la escritura correspondiente. En cualquier caso, puede otorgar el poder toda persona sin necesidad de que en el momento en que lo disponga tenga ya reconocida ninguna clase de discapacidad. El apoderado, el otro elemento personal del poder, puede otorgarse en favor de persona física o jurídica, correspondiendo al poder dante su elección y, como ahora veremos, en favor de una o más personas. Siendo persona física, parece que podrá otorgarse en favor de menor emancipado por aplicación supletoria del artículo 1716 del Código Civil. Siendo persona jurídica, entendemos acertada la previsión del artículo 169.2 del Código Aragonés de que sea una entidad sin finalidad lucrativa entre cuyos fines figure la promoción de la autonomía y la asistencia de las personas con discapacidad. No obstante, el último inciso del artículo 250 dispone que no podrán ejercer ninguna de las medidas de apoyo quienes, en virtud de una relación contractual, presten servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga a la persona que precise apoyo. Dada la generalidad de esta disposición, no compartimos la opinión de algún autor que, sobre la base de la prevalencia de la autonomía de la voluntad, considera que esta limitación no es aplicable a los poderes preventivos. En mi opinión, sí se aplica esta restricción, que recordemos es en cierto modo paralela a la limitación que para suceder mortis causa se establece en el artículo 753 del Código Civil. Pero más allá de terminar lo anterior, me parece importante la posibilidad de establecer uno o más apoderados y, en este último caso, esencial determinar el régimen de funcionamiento de los mismos, donde vuelve a cobrar extraordinaria importancia la configuración no como poder, sino como medio de apoyo voluntario, cuya finalidad fundamentalmente es la protección de la persona con discapacidad. En este aspecto hemos de tener en cuenta varias circunstancias. De una parte, pues poner en la balanza los conceptos de seguridad que nos conducen hacia la mancomunidad y de agilidad que nos llevan hacia la solidaridad. Tener en cuenta las circunstancias o peculiaridades del caso concreto, circunstancias personales y familiares de la persona apoderante, existencia no de cónyuge, la disponibilidad del mismo en función de su edad, movilidad y discernimiento, número de hijos del poderante, si hay alguno que conviva con él en el mismo domicilio o si viven o no en la misma ciudad, e incluso la existencia de relaciones familiares fluidas o deterioradas. Por supuesto, la voluntad del poderante, elemento esencial en la configuración del documento, pero a veces no solo eso, también hay que tener en cuenta en ocasiones la voluntad de la persona que va a ser apoderada, ya que he observado que es relativamente habitual que si es en favor de hijos, no quiera alguno de los hijos por sí solo asumir responsabilidades derivadas de gestión de cuentas bancarias, gestión patrimonial o incluso de algunas actuaciones de tipo personal, respecto de las cuales el día de mañana le puedan pedir explicaciones quienes lleguen a ser herederos de los poderdantes. Por ello, a la hora de asesorar a nuestros clientes, hay que hacer un análisis detallado de la situación. En el buen sentido de la palabra, tenemos que ser un poco indiscretos. Preguntar las circunstancias, ver las relaciones familiares, calibrar todos los datos que hemos expuesto anteriormente, lo cual nos vuelve a alejar del acto mecánico y rutinario del simple poder conforme a un modelo preestablecido. Respecto de qué solución sea la mejor, pues la única respuesta clara es que será mejor aquel que mejor se adapte a las circunstancias del caso. No obstante, de mi punto de vista, y si las circunstancias lo permiten, me inclino hacia el otorgamiento de poderes con carácter mancomunado, si bien con matices. Quizá la mancomunidad total y absoluta pueda ser ineficiente. Es cierto que la intervención conjunta de todos los apoderados para actos que podríamos calificar como de trámite o de ventanilla, del tipo ante la Seguridad Social o agencia tributaria, y que sean de uso frecuente, puede resultar problemática. Por ello, aconsejo distinguir, a la hora de otorgar el poder, distinguir entre aquellas facultades de menor trascendencia que se ejerciten de forma solidaria frente a aquellas otras que hayan de ejercitarse de carácter mancomunado. Entre estas últimas, de carácter patrimonial, las de mayor trascendencia, en lo que a nosotros concierne, pues habitualmente como ejemplo paradigmático, la enajenación o gravamen de bienes inmuebles, así como la de carácter personal, los tratamientos médicos, prestación de consentimiento para intervenciones quirúrgicas, donde parece lógico que la responsabilidad sea compartida.
especialmente en los casos en los que se designen varios apoderados mancomunados, sea para todas o por alguna de las facultades, como puede ser el caso del padre respecto de varios hijos, es conveniente establecer algún sistema que evite el bloqueo del poder por falta de unanimidad, como podría ser el establecimiento de un régimen de mayorías o establecer un voto de calidad en favor de aquel de los apoderados que al poderdante le merezca un mayor grado de confianza. E igualmente dejar previstas soluciones que permitan la continuidad del poder si en el futuro alguno de los apoderados se viera afectado por alguna circunstancia que determine su imposibilidad para continuar desempeñando sus funciones, desde su fallecimiento o que alguno de ellos llegue a padecer igualmente discapacidad o la remoción de alguno de los apoderados. Cabría en estos casos dejar previsto o bien la continuidad del poder con los restantes apoderados o la sustitución del afectado por un nuevo apoderado designado como suplente desde el momento del otorgamiento a tales efectos. Idea esta última que nos conduce a la figura de los apoderados sucesivos. Teniendo en cuenta que es posible que los poderes desplieguen su eficacia durante un periodo de tiempo prolongado, cabe la posibilidad de que el apoderado fallezca o se vea imposibilitado para el desempeño de su función. Por eso, especialmente cuando se designe en principio un solo apoderado, suele aconsejar que se designen otros con carácter sucesivo, si bien determinando con claridad y de manera lo más objetiva posible las circunstancias futuras que den lugar a su sustitución. Es obvio el fallecimiento, pero podría ser también que el apoderado llegue a padecer discapacidad en el grado porcentual que específicamente se determine, acreditado igualmente mediante certificado médico a tal efecto. En cuanto a las facultades que se confieren, pues pueden ser tantas o tan pocas como se deseen, siempre que no sean personalísimas, como la de testar o el sufragio activo en las elecciones, y tanto de carácter patrimonial como de carácter personal. Así resulta con claridad el artículo 261 cuando establece en su inciso final que las facultades que tengan por objeto la protección de la persona no serán delegables. No podemos entrar, lógicamente, ahora en una exposición detallada de las facultades propias de este tipo de poderes. Destacaremos solo algunas ideas que nos parecen importantes. En primer lugar, y a riesgo de ser reiterativo, creo que es conveniente recordar que evitemos sin más el uso de modelos preestablecidos de poder general. Hay que valorar las facultades que se incluyen en función de todas las circunstancias del poderdante, no solamente las indicadas, sino incluso también en función de su trayectoria vital, para configurar correctamente su voluntad. Por señalar un simple ejemplo, si un poder lo otorga a una persona de edad muy avanzada que durante su vida ha sido dependiente en un comercio, quizás no parezca lógico incluir entre las facultades constituir sociedades de capital o aceptar el cargo de administrador en las mismas. Normalmente es importante incluir facultades de representación ante la Administración, Seguridad Social, Agencia Tributaria y conveniente incluir la facultad de obtener, renovar y utilizar la firma digital, teniendo en cuenta que cada vez son más los trámites que han de desempeñarse a través de este procedimiento. La Administración nos exigirá que esta facultad esté expresamente incluida en el poder para la concesión de la firma electrónica del poderdante. También es importante incluir la facultad de celebrar contratos laborales con todos sus trámites, altas, bajas, modificaciones, y ello porque si en el futuro fuera necesario contratar a alguna persona que se ocupe del cuidado y atención de la persona con discapacidad, es conveniente que sea ésta la que actúe como empleador, de cara, entre otras cosas, a la extinción del contrato de mandato si llegase a producirse su fallecimiento. Por su actualidad, destaquemos el párrafo cuarto del artículo 222.2 del Código de Derecho Civil de Cataluña, que dispone que el poderdante puede establecer la gestión de sus voluntades digitales y el alcance para que, en caso de pérdida sobrevenida de la capacidad, el apoderado actúe ante los prestadores de servicios digitales con quienes el poderdante tenga cuentas activas a fin de gestionarla y, si procede, solicitar su cancelación. Hemos de tener en cuenta también que las facultades se conceden para que sean ejercitadas en beneficio de la persona con discapacidad, no de sus familiares o de su entorno. Así, no parece que debamos incluir la facultad de realizar donaciones puras y simples sin limitación alguna, pues resulta difícil entender que una disposición de un bien a título gratuito y sin recibir contraprestación alguna pueda en algún modo ser beneficiosa para la persona con discapacidad. Recordemos además que el Tribunal Supremo, sentencia del 6 de noviembre de 2013, no ve con buenos ojos un poder que faculte para donar referido a la totalidad del patrimonio del poderdante. Un razonamiento similar nos lleva a excluir como regla general la facultad de avalar, en la que se compromete el patrimonio de la persona poderdante sin beneficio alguno para esta última.
Y sumamente importante es valorar en cada caso si se incluye o no la siempre delicada cláusula de intervenir, aunque exista autocontrato, conflicto de intereses o doble o múltiple representación. Dependerá de muchas circunstancias, relación y grado de confianza entre poderante y apoderado, o incluso que el poder sea solidario o mancomunado en favor de todos sus hijos. En algún caso puede ser necesaria o al menos conveniente. Pensemos en que haya fallecido ya el cónyuge del poderdante y que esté pendiente de liquidar la sociedad conyugal y de efectuarse la partición de su herencia, existiendo en ella una segunda residencia a la que el poderdante ya por razones de edad o enfermedad ya no disfruta y que sería conveniente para sus intereses proceder a la venta para con el producto de la misma poder atender las necesidades de la persona con discapacidad. En estos casos entiendo recomendable discriminar igualmente en qué facultades se incluye la facultad de intervenir aun cuando exista conflicto de intereses y en cuáles no. No tiene por qué ser necesario incluir a la facultad de conflicto de intereses para la totalidad del contenido del poder. Y en todo caso debe informarse de forma especial e individualizada, de manera comprensible para el poderdante, para que tenga un conocimiento completo y cabal de la facultad concedida, sus riesgos y de la posibilidad de que ello genere abuso o desvío de interés que pudiera perjudicarle, no solo a él, sino hipotéticamente a los futuros herederos no apoderados. Desde el punto de vista formal, vamos a tratar dos cuestiones independientes. De una parte, los requisitos formales del otorgamiento o de la configuración del poder para que despliegue su eficacia, y de otra, la forma de reseñar el poder al redactar la intervención en aquellas escrituras que se otorguen con comparecencia de un apoderado que lo es en virtud de poder preventivo. Respecto a la primera cuestión, el artículo 260 del Código Civil es claro: el poder deberá otorgarse en escritura pública. No se contempla ningún otro tipo de documento público, por lo que necesariamente habrá de ser documento notarial bajo forma de escritura, considerando Martínez Calvo que es un requisito ad solemnitatem como excepción general a la regla de libertad de forma que para el contrato de mandato establece el artículo 1710 del Código Civil. Recordemos que requiere comparecencia personal. No es posible el otorgamiento por videoconferencia, excluido expresamente por el artículo 17 ter de la Ley del Notariado en la razón dada al mismo por la Ley 11/2023 de digitalización de actuaciones notariales. Parece que de forma implícita claramente el legislador nos está diciendo que es necesaria la competencia personal para que, como decía antes, seamos indiscretos e indaguemos las circunstancias que nos permitan adaptar el poder a las necesidades de la persona. Dispone el artículo 300 del Código Civil que los documentos notariales sobre medidas de apoyo habrán de inscribirse en el registro civil. Así lo prevé también el número 10 del artículo 4 de la Ley Reguladora de dicho registro, añadiendo el inciso segundo del citado artículo 260 que el notario autorizante lo comunicará de oficio y sin dilación al registro civil para la constancia en el registro individual del poderdante. Dado que por ahora este registro individual no se ha creado de forma absolutamente generalizada en los términos previstos por la Ley del Registro Civil, entre tanto deberá remitirse al registro civil donde esté inscrito el nacimiento. A este respecto, creo conveniente solicitar que se nos aporte un certificado de inscripción en el registro civil, puesto que no siempre el lugar de nacimiento que se refleja en el documento de identidad se corresponde con el lugar donde está practicada la inscripción de nacimiento, especialmente respecto de personas que residan en algún pueblo. Si han nacido en un hospital de la capital de la provincia, estarán inscritos en el registro civil de la capital, pero estarán, en el carnet de identidad aparecerá como lugar de nacimiento la capital de la provincia, pero muy probablemente esté inscrito en el registro civil correspondiente a la localidad de su residencia. Recordemos que este certificado también lo podemos obtener por medio de la plataforma notarial Signo. La sentencia de 4 de noviembre de 2024 del Tribunal Supremo aclara que la inscripción en el registro civil no es constitutiva, ni con la actual ley ni lo fue con la anterior. Considera que la Ley del Registro Civil establece para qué acto tiene carácter constitutiva la inscripción y entre ellos no se encuentra el poder preventivo. Por tanto, el poder no inscrito será plenamente eficaz desde el momento del otorgamiento, con lo cual considero que la inscripción o la falta de ella no podrá ser objeto de calificación por parte de los registradores de la propiedad. Dispone el artículo 83 de la Ley del Registro Civil que los datos relativos a las medidas de apoyo son especialmente protegidos y, en consecuencia, están sujetos al régimen de publicidad restringida previsto en el artículo 84.
De otra parte, apunta Berrocal que, dado que el artículo 259 remite, si el poder contempla todos los negocios del mandante, a las reglas de la curatela, si éstas no han sido excluidas, el apoderado vendrá obligado a hacer inventario del patrimonio del poderdante, salvo, como digo, que el poderdante haya excluido expresamente dicha obligación. Cuando el poder sea preventivo en sentido estricto, es decir, el que depende el inicio de su eficacia respecto de la circunstancia de que en el futuro el poderdante precise apoyo en el ejercicio de su capacidad, decíamos antes que el artículo 257 prevé la necesidad de acreditar a partir de qué momento es necesario. Para ello contempla la posibilidad de un acta notarial en la que, además del juicio del notario, se incorpore un informe pericial en el mismo sentido. Considera Mariño Pardo que la necesidad de apoyo no tiene por qué referirse necesariamente a situaciones reconocidas administrativa o médicamente, sino que puede referirse a cualquier situación prevista por el poderdante que a su criterio afecta al ejercicio de su capacidad jurídica. La expresión juicio del notario nos parece conducir a un acta de notoriedad que exige el examen personal del notario y el informe pericial es preceptivo sin que el poderdante tenga la facultad de excluirlo. Y en cuanto a la segunda cuestión formal que aludíamos, la reseña del poder en aquellas escrituras que se otorguen en el ejercicio de las facultades concedidas, destaquemos la resolución de la Dirección General de 4 de noviembre de 2022, referida a un poder otorgado con anterioridad a la reforma de 2021. En el juicio de suficiencia de la escritura calificada se indicaba que se había exhibido al notario un certificado médico del poderdante, si bien se había incorporado un informe administrativo anterior en más de 10 años. La Dirección General exige o considera que las comprobaciones que realice el notario deben constar en la escritura con la suficiente claridad que permita inferir que se han cumplido las previsiones del poderdante. Todo ello añade para que no haya dudas de que el notario ha ejercido el control que la ley le encomienda respecto a la validez y vigencia de las facultades representativas y para que el registrador de la propiedad pueda apreciar que el título autorizado contiene los elementos que permiten corroborar que el notario ha ejercido dicho control. Dice que no es necesario que se incorpore o testimonie el informe médico, respecto al cual pide que sea reciente, pero sí han de reseñarse el autor, fecha y objeto del informe, junto con el juicio del notario de que el poderdante ha devenido en situación de necesidad de apoyo y que se han cumplido las previsiones que realizó en el momento del otorgamiento del poder. Como indica Mariño Pardo, la necesidad de reseñar esas circunstancias, además del juicio de suficiencia, acaba produciendo el efecto de que una función atribuida exclusivamente al notario acabe siendo objeto de control por un tercero, el registrador, control que califica como mínimo de extra legem. En cuanto al ejercicio del poder, destaquemos un par de ideas. La regla general que decíamos antes en el artículo 261, el ejercicio del poder en principio ha de ser personal, sin perjuicio de la posibilidad de encomendar a terceras personas la realización de uno o varios actos concretos, salvo las facultades que tengan por objeto la protección de la persona, en las cuales el ejercicio sí debe ser personal, ya que no son delegables. En mi opinión, y teniendo en cuenta la relevancia que las características personales del apoderado tienen a la hora de que el poderdante adopte la decisión de otorgarle el poder, hacen conveniente que se prohíba expresamente su delegación, dejando abierta únicamente la posibilidad, por razones prácticas, de autorizar la actuación de un nuncio. De otra parte, conforme al artículo 259, si el poder comprende todos los negocios del mandante, serán aplicables las reglas de la curatela, salvo que el poderdante haya excluido su aplicación. Normalmente en la práctica suele excluirse la aplicación, como comprobamos en los poderes que tanto que autorizamos como que recibimos en nuestros despachos. Es habitual que aquel que quiere otorgar un poder es porque confía en la persona del apoderado y precisamente lo que desea es evitar la intervención judicial, específicamente la autorización para la realización de los actos o negocios jurídicos contemplados en el artículo 287 del Código Civil. Por contra, sí parece lógico mantener la aplicación de las reglas de la curatela en aquellos casos en que se conceda el poder en favor de una persona jurídica. No obstante, cuando no se haya excluido la aplicación de las reglas de la curatela, se plantea un importante problema respecto de los poderes con subsistencia de facultades, ya que mientras que el poderdante no precise de medios de apoyo, como decíamos antes, el poder despliega su eficacia como un poder normal, pero cuando sí los necesite, el poder hace tránsito a medio de apoyo, por lo que su eficacia quedará condicionada, en el caso de los actos del artículo 287, a la previa autorización judicial,
cuya omisión afectaría a la plena eficacia del contrato y podría determinar su anulabilidad conforme al artículo 1301.4 del Código Civil. Por ello, cuando se nos exhiba un poder con subsistencia de facultades, debemos buscar expresamente si contiene alguna previsión sobre la aplicación o no de las reglas de la curatela. Y específicamente, cuando no se haya excluido su aplicación, tendremos que indagar si el poderdante se encuentra en situación de precisar medidas de apoyo, ya que en ese momento quedaría sujeto a la aplicación de las reglas de la curatela y, en su caso, a la autorización del artículo 287. No parece bastante, o no me parece bastante simplemente pedir que el apoderado manifieste que se encuentra o no en esa situación, sino que entiendo que debe ser acreditado, con lo cual entiendo que deberá ser en el acto del otorgamiento del poder, si no excluimos las reglas de la curatela, cuando se determine de manera objetiva y acreditable cómo deberá acreditarse, cómo deberá justificarse tal circunstancia. Del conjunto de todos los puestos resulta que los medios de apoyo voluntario tienen preferencia sobre lo de carácter judicial, si bien con posibilidad de compatibilidad con estos últimos. Así lo contempla la jurisprudencia, entendiendo sentencias de la Audiencia Provincial de La Coruña, de 11 de octubre de 2022, y de León, de 8 de febrero de 2024, que en los casos en que haya una clara necesidad asistencial cuya falta provoque un grave deterioro personal e impida el adecuado ejercicio de sus derechos, estaría justificada la adopción de medidas asistenciales incluso contra la voluntad del interesado, porque entiende que el trastorno que provoca la situación de necesidad impide que la persona tenga una clara conciencia de su situación. Finalmente, en este punto, destaquemos la posibilidad del establecimiento de cautelas o salvaguardas contemplados en el artículo 258.3 del Código Civil, que dispone que el poderdante podrá establecer medidas u órganos de control, condiciones, instrucciones o salvaguardas para evitar abusos, conflictos de intereses o influencia indebida. Hemos de reconocer que en la práctica este tipo de salvaguardas son de escasa utilización en la práctica. Recordemos que la circular 1/2003 del Consejo General del Notariado impone al notario que se informe de manera expresa al poderdante de la posibilidad de establecer tales salvaguardas o cautelas e informar específicamente al poderdante, y que en caso de que el poderdante opte expresamente por no disponerla, que conste así de manera expresa en el poder, es decir, que manifieste su voluntad de no establecer tales salvaguardas. Llegamos así a la extinción del poder, donde además de las causas generales, como puede ser el fallecimiento del poderdante o del apoderado, salvo en este caso que se haya nombrado apoderados con carácter sucesivo, destacamos las siguientes ideas. Primero, serán causas de extinción las que el poderdante haya establecido en el poder, artículo 258.3 infine. En base a ello, algún autor admite la posibilidad de, junto con el poder preventivo, conceder a un tercero de confianza un poder especial cuya finalidad o cuya facultad única sea la posibilidad de revocar el poder preventivo si ese tercero de confianza apreciase ejercicio abusivo del poder preventivo. También se extinguirá por resolución judicial, conforme al artículo 258.4 del Código Civil, a solicitud de cualquier persona legitimada para instar el procedimiento de provisión de medidas de apoyo y del curador si lo hubiere, siempre que en el apoderado concurra alguna de las causas previstas para la remoción del curador y el poderdante no hubiese dispuesto otra cosa. Conforme al artículo 51 bis de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, admitida la solicitud, se citará a comparecencia al solicitante, al apoderado, a la persona con discapacidad que necesite apoyo y al Ministerio Fiscal. Y si se suscitare oposición, el expediente será contencioso y el letrado de la Administración de Justicia citará a los interesados a una vista, cuya tramitación continuará con arreglo a lo previsto para el juicio verbal. Una causa específica de extinción del poder es la prevista en el artículo 258.2, cuando el poder se haya otorgado a favor de cónyuge o pareja de hecho del poderdante, estableciéndose como causa de extinción en tal caso el cese de la convivencia. Precepto este que ha sido muy criticado en la doctrina por la imprecisión jurídica del concepto cese de convivencia. Supondría que una desavenencia temporal extingue el poder, o al contrario, subsistiría el poder en una pareja que, existiendo crisis matrimonial, continúa viviendo en el mismo domicilio por motivos económicos. Por eso parece conveniente que cuando el poder sea en favor de persona, cónyuge o pareja de hecho, se determine de la mejor manera posible qué tipo de cese de convivencia motivará la extinción del poder. Creo conveniente que si en un poder de este tipo, cuando el apoderado comparezca en nombre y representación de su cónyuge o pareja de hecho,
manifieste expresamente en la escritura bajo su responsabilidad que no se ha producido el cese de la convivencia. Como señala Madridejo, es una cuestión muy delicada, ya que el poder podría haber quedado extinguido por una circunstancia que el tercero que contrata con el apoderado no puede conocer. Y en cuanto a la renuncia, señala algunos autores, como Martínez Calvo, que no parece admisible que la renuncia sin más pueda ser causa de extinción, teniendo en cuenta que el poder tiene una función de apoyo y protección de la persona con discapacidad. Algunos ordenamientos de nuestro entorno exigen autorización judicial para la eficacia de la renuncia. Dicho autor, así como Berrocal Lanzarot, entienden que al menos debe ser necesario ponerla en conocimiento de la autoridad judicial para que adopte la medida de apoyo que estime oportuno. Recordemos que si fueren aplicables las reglas de la curatela, extinguido el poder, deberá el apoderado rendir cuenta general justificada de su gestión en el plazo de 3 meses, si prorrogable, si concurre justa causa por aplicación del artículo 292 del Código Civil. Y concluimos ya haciendo una referencia ya necesariamente breve, muy breve, a materia de derecho internacional privado e interregional. Cuestión esta respecto a la cual, como es habitual en esta materia, es esencial el problema de la calificación. Recordemos que conforme al artículo 10.11 del Código Civil, a la representación voluntaria se le aplicará, de no mediar sometimiento expreso, la ley del país donde se ejerciten las facultades concedidas. Sin embargo, el actual artículo 9.6, tras la reforma operada por la Ley 8/2021, dispone que la ley aplicable a las medidas de apoyo para personas con discapacidad será la ley de su residencia habitual. Y en caso de cambio de residencia a otro estado, se aplicará la ley de la nueva residencia habitual. Esta dualidad de criterios genera un problema respecto de los poderes con subsistencia de facultades, puesto que mientras que el poderante no precise medidas de apoyo, se caracteriza como un poder y quedará sujeto al citado artículo 10, apartado 11. Mientras que cuando necesite de aquellas, momento no siempre preciso y acreditable, deviene a medida de apoyo y por tanto quedará sujeto al artículo 9.6. Señalan algunos autores que debía haberse dado una mayor amplitud en este punto a la autonomía de la voluntad privada. Así lo prevé la Convención sobre Protección Internacional de Adultos elaborada en el año 2000 en la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, que establece como ley aplicable la ley de la residencia habitual del adulto en el momento del acuerdo o acto unilateral, pero permite también elegir la ley de su nacionalidad, así como la ley de la residencia habitual anterior del adulto, o incluso la ley del Estado donde se encuentren situados bienes del adulto respecto únicamente de dichos bienes. No obstante, este convenio no ha sido aún ratificado por España. Igualmente se plantean problemas en esta materia en el ámbito interno, al coexistir distintas legislaciones, puesto que además del derecho común han legislado sobre esta materia Aragón, Cataluña y Navarra, con diferencias de regulación entre ellas, incluso en lo referente al régimen de autorizaciones judiciales para determinados actos como la enajenación de bienes inmuebles. A modo de conclusión, creo que de todos los puestos resulta la enorme y creciente importancia de los poderes preventivos en la práctica notarial diaria, teniendo en cuenta, además, la esperanza de vida de nuestra sociedad actual. Es tarea de todos nosotros, cada uno en el ejercicio de su función profesional, la de difundir su existencia y eficacia y la de asesorar a nuestros clientes de manera que el poder que otorguen se adapte a las necesidades especiales de su caso concreto y le permitan en el futuro una mejor gestión de su persona y bienes. Finalmente, permítame, antes de concluir de forma muy breve, un pequeño recuerdo personal. Hace más de 30 años que asistí por primera vez a una conferencia en el Salón de Actos que hoy nos acoge. Versaba sobre la ley de aguas y los efectos que sobre la propiedad privada tuvo la declaración como bien de dominio público de las aguas continentales, así como sus relaciones e interferencias con la legislación de costas. La pronunció mi preparador, Eusebio Herrera Torres, magnífico notario y persona excelente. Créanme que ha sido para mí un honor excesivo, sin duda, haberme podido dirigir a ustedes desde el mismo lugar que él ocupó hace más de 30 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Y creo que ha logrado el curso conferencia de los 25 que se le agradece.